La ciudad colonial, comúnmente llamada zona colonial, es el nombre con que se conoce a la parte más antigua de la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana y que fue la primera ciudad fundada por europeos en América. Nuestro recorrido nos lleva a la parte norte de la ciudad colonial, empezando por la calle Arzobispo Meriño. Fernando Arturo de Meriño fue un sacerdote y político dominicano, presidente de la República en el periodo 1880-1882. El primer lugar de interés en esta calle de nuestro cuadrante es la Casa de las Monedas, casa que data del 1536. Se piensa que el nombre haya brotado de la presencia de 5 medallones esculpidos en la parte frontal, con 3 caras que se presumen que pueden ser Carlos V o Alejandro Magno. Esta casa sirvió como dependencia de la primera Casa de la Moneda o Ceca de América, que se encontraba al frente. Es quizás una de las casas coloniales menos conocidas, pero con un valor histórico bastante interesante. Desde 1972 fue establecido el Museo Numismático Dominicano, luego de hacerle unas remodelaciones que dejó intacto su diseño y esencia, y donde se exhibe una colección de monedas, billetes y sellos dominicanos originales. Hacia arriba, casi al final de la calle, encontramos la iglesia de Santa Bárbara, edificada antes del 1562, sobre la mina de la cual fueron extraídos los materiales para la construcción de las murallas de la ciudad y de todos los monumentos de esa época. Construida algunos años después de la catedral, bajo la dirección del padre Antonio, fue seriamente deteriorada por el terremoto de 1571. Se inician los trabajos otra vez entre el 1574 y 1578. Luego es incendiada por Francis Drake en 1586 y afectada por los terremotos de 1673 y 1684. Sufre varias reparaciones que le dan un muestrario de varios estilos diferentes. Al inicio funcionó como una parroquia, ya que la zona del puerto y de la Tarrazana eran la parte más importante de la ciudad. En esta iglesia fue bautizado Juan Pablo Duarte, padre de la patria, en 1813. Detrás de la iglesia se encuentra el fuerte de Santa Bárbara, construido en el siglo XVIII. Formaba parte de las construcciones defensivas de la ciudad. Poseía rampas y una plataforma de tiro. En la parte superior de la muralla aún se conserva el camino que unía a varios fuertes, por donde la guardia hacía la ronda. Es la única fortificación sobreviviente de la parte norte de la ciudad colonial. Al salir de la iglesia bajamos por la calle Isabel la Católica. Esta le debe su nombre a la reina Isabel I de Castilla, quien fue que le concedió apoyo a Cristóbal Colón en la búsqueda de las Indias Occidentales, lo que llevó al descubrimiento de América. Dicho acontecimiento provocaría en el futuro la conquista de las tierras descubiertas en el Nuevo Mundo y la creación del Imperio Español. La casa de la familia Duarte fue el hogar del prócer de la patria dominicana Juan Pablo Duarte, así como también de sus hermanos y hermanas. La casa donde vivió la familia Duarte fue construida alrededor de los años 1760. Originalmente contaba con una sala de recibo, 4 dormitorios y otras dependencias. Actualmente opera allí el Instituto Duartiano. El Instituto Duartiano cuenta con un museo, el cual es llamado Museo Casa Duarte, y tiene el objetivo de exhibir al público las diferentes etapas, obras y aportes de Duarte a la República Dominicana a través de retratos, fotografías, libros, manuscritos, pinturas y objetos que pertenecieron al patricio y a su familia. El local está dividido por 3 casas numeradas así: 308, 304 y 306, las cuales se subdividen en el Museo Casa Duarte, la Casa de Salomé Ureña y un local que fue adquirido hace algún tiempo. Más adelante encontramos la Casa del Cordón. Fue la primera casa de piedra de América y probablemente la primera de 2 pisos. Su nombre se debe al cordón que presenta en su fachada, el cual se asocia a la orden franciscana. Hay indicios de que la Casa del Cordón se comenzó a construir en 1503. En 1509, el virrey Diego Colón con su esposa María de Toledo vivieron brevemente allí. También se dice que fue sede de la Real Audiencia.
Durante la incursión de Francis Drake se instaló en esta casa la balanza con la que se pesaban las pertenencias que debían entregar los pobladores de la ciudad al corsario inglés. Actualmente opera en el local una sucursal del Banco Popular. Más adelante llegamos a la calle Las Mercedes, una de las primeras calles de la ciudad colonial, conocida en su origen como Calle del Truco. Lleva el nombre de Las Mercedes por la iglesia de Las Mercedes que se encuentra allí. Curiosamente, en el lugar donde la calle se cruza con la calle Las Damas, se encuentran restos de un ancla de una de las carabelas de Colón. En el espacio destinado a nuestra investigación, el máximo lugar de interés que encontramos aquí es la casa de Juan de Viloria. Este importante personaje fue encomendero, regidor de La Vega, mariscal de la isla española y albacea o gobernador de las posesiones de don Diego Colón. La casa fue construida en el primer cuarto del siglo XVI. En ella funciona actualmente la Fundación Dominicana de Desarrollo. A su lado, la Casa de las Gárgolas, que recibe este nombre por las 6 gárgolas de piedra que adornan la fachada principal. Se supone que estas gárgolas pertenecían a la Catedral de Santo Domingo, pero fueron removidas en el siglo XVII. Llegamos así al espacio de la zona colonial llamado la Plaza España. Es una plaza muy amplia y empedrada que data de la época medieval, alrededor del siglo XIV. Es en donde solían celebrarse los mercados y las corridas de toros. En una esquina encontramos la Capilla de los Remedios, construida por don Francisco Dávila dentro de los terrenos de su mayorazgo. Sirvió como capilla particular para varias familias distinguidas durante la colonia. Al frente, el Museo de las Casas Reales. Se construyó por órdenes de la corona española bajo el reinado de Fernando II de Aragón. Este fue llamado Edificio de las Casas Reales, ya que en él se encontraba la Real Audiencia, la cual fue el primer tribunal del Nuevo Mundo. También era utilizado como residencia de los gobernadores y generales capitanes de la época. A este segundo se le llamaba como Capitanía General. Este edificio sirvió como morada de muchos personajes importantes, como lo fueron quizás Nicolás de Obando, Bartolomé Colón, Luis Ferrán, entre otros. En los salones de la Real Audiencia se celebraban importantes reuniones o fiestas, compuestas por las principales figuras de la sociedad colonial de la época, así como los oficiales reales y los jueces de apelación. En la misma plaza se encuentra el Reloj del Sol, un cuadrante solar construido en el año 1753 bajo órdenes del gobernador Francisco Rubio Peñaranda. Esta construcción fue una arcaica manera de mantener a los oficiales de la época al tanto de la hora. Más abajo, en las murallas de la ciudad, encontramos la Puerta de San Diego. Tal y como lo indica su nombre, esta puerta era la principal entrada a la ciudad desde el puerto ubicado en el río Osama. Construida en el 1549, esta fue blasonada con el escudo del rey de España y flanqueada con 2 columnas endosadas al muro. Es la única puerta ornamentada de la ciudad. Al ser la Puerta de San Diego la entrada a la ciudad, en las afueras estaba una plaza donde se podían encontrar los frutos y almacenes de la ciudad. El Fuerte de San Diego, localizado frente a la puerta del mismo nombre, con forma curva en el extremo oeste, se hallaba casi suspendido en el río Sama. Las altas murallas curvas indican que servía como principal defensa de la entrada a la ciudad. Al fondo de la explanada de la Plaza España se encuentra una de las joyas de la zona colonial, el Palacio de los Virreyes, mejor conocido como Alcázar de Colón, concedido a don Diego Colón, hijo primogénito del descubridor de América Cristóbal Colón, por el rey Fernando el Católico, para que edificara una morada para él y sus descendientes durante su estancia en esta isla. La construcción se llevó a cabo entre los años 1511 y 1514. Se desconoce el nombre del arquitecto que la llevó a cabo. El edificio se construyó utilizando mampostería de rocas coralinas. Originalmente era un gran palacio de 55 habitaciones, de las cuales se conservan solo 22. Fue la primera residencia de este tipo construida en la época colonial. Por él pasaron grandes conquistadores españoles, tales como Hernán Cortés y Pedro de Alvarado. Eventualmente fue abandonado y el paso del tiempo empezó a hacer estragos en la estructura del palacio.
Para el 1776 era un caserón en ruinas y se pensó reconstruirlo para convertirlo en una cárcel pública, proyecto que no se llevó a cabo. En 1779 empezaron a hundirse sus techos. Incluso hay evidencias de que para 1783 las ruinas de la casa de Diego Colón servían para encerrar animales. En 1870, para proteger sus ruinas, fue declarado Monumento Nacional de la República Dominicana. La remodelación que muestra hoy en día fue realizada entre 1955 y 1957 por encargo del gobierno dominicano y fue llevada a cabo por el arquitecto español Javier Barroso. Bajamos las escaleras laterales del Alcázar hacia la calle Las Atarrazanas, llamada así por el edificio que manda construir Diego Colón en el 1514. Atarrazana significa astillero, arsenal o depósito. Hoy es sede de restaurantes, boutiques, casas de arte y el Museo Naval Dominicano. El edificio, a 3 naves, construido en ladrillos con columnas de entrada en piedra, fue depósito de las mercancías de exportación y aduana. Primera sede de las contrataciones, donde en el 1859 fue vendida en pública subasta la primera lámpara de gas. Es un edificio único en América, otro similar en el mundo solo se encuentra en Barcelona. Al frente, la Puerta de las Atarrazanas, construida en el margen occidental del río Sama. Se presume que su uso fue específico para el edificio de las Atarrazanas reales. Al final de la calle, un dato muy curioso, a orillas de la muralla se erguió una imponente ceiba, árbol de tronco ancho y frondoso. Se dice que aquí fue donde Cristóbal Colón amarró sus carabelas. También se cuenta que el descubridor hizo una oración bajo este árbol antes de emprender su cuarto y último viaje. Así terminamos con esta pequeña porción de la zona colonial, rica en historia que merece la pena escuchar.